¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a la plataforma del Vanguard Room. Y vamos a continuar con el estudio del razonamiento verbal el día de hoy. Estamos comenzando el tercer bimestre de este año 2020. Y vamos a iniciar con el tema del texto. Sí, un tema muy importante que va a dar pie al inicio del estudio de la comprensión lectora o comprensión de textos, tema que vamos a venir trabajando a partir del día de hoy. Conoceremos aspectos sobre lo que es un texto tomando en cuenta los criterios semánticos, sintácticos y morfológicos, y hablaremos también un poco sobre la estructura general que presenta o elementos formativos de todo texto. Pues bien, sin más que decir, vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy. El estudio del texto se enmarca dentro de la gramática textual, ¿ok? La cual es una disciplina que estudia la manera como se forman los textos mediante la articulación de distintos enunciados. Hay que tomar en cuenta que el texto es un todo, se puede definir como un todo compuesto por elementos jerarquizados de tal manera que van a hablar de un tema específico. Ahora bien, el texto no es solamente una cadena de oraciones, frases o palabras. No queda allí el concepto, va más allá, tomando en cuenta algunos criterios que vamos a analizar en estos momentos. Está construido, dice, a partir de varios niveles de organización. Entonces, podemos analizar un texto de acuerdo al nivel semántico, el cual nos va a decir que este consta de una serie de ideas organizadas, ¿no? Enunciados organizados que el emisor pretende transmitir a un receptor. De acuerdo al criterio sintáctico, nos dice que los enunciados que lo conforman van a mantener entre sí relaciones formales y funcionales, se van a relacionar cada uno de los términos o enunciados, ¿no? De distinto tipo que será necesario estudiar. Y tomando en cuenta la estructura comunicativa o pragmática, nos dice que en él, en todo texto, están implícitas las relaciones entre los elementos que intervienen en el acto comunicativo, tomando en cuenta a los elementos de la comunicación, pasando por el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto. Sabemos que todos ellos intervienen y participan activamente dentro de todo proceso comunicativo. Y en un texto están implícitos cada uno de estos elementos en mayor o menor importancia, ¿no? Ahora bien, los elementos de la comunicación van a determinar las diferentes maneras o formas en cuanto al significado de los textos, por lo que habrá que tener en cuenta tanto a la hora de producirlos como a la hora de interpretarlos. Entonces, la conclusión que podríamos sacar de aquí es que un texto es estudiado por la gramática textual, el cual no solamente consta de una serie organizada de ideas que hablan de un tema específico y que es producida por un emisor hacia un receptor, sino que estos elementos, estas ideas se relacionan de una u otra manera, tomando en cuenta tanto el tipo de palabra como las funciones que van a cumplir. De ahí que se diga que un texto es una cohesión de palabras o elementos formativos, pero sobre todo, en todo texto están implícitas todo proceso comunicativo, ¿no? Tomando en cuenta a los elementos de la comunicación que intervienen en cada uno de ellos. ¿Cómo analizar las propiedades de un texto? Este tema lo vamos a ver más claramente la próxima semana, pero es bueno recordar, porque este tema lo hemos hecho el año anterior, que las propiedades de un texto pasan por la claridad que debe de tener, la corrección idiomática en cuanto al uso de la normativa castellana, la adecuación que tiene que tener de acuerdo al contexto en que se plantee o se encuentre,
¿sí? Dicho texto, la coherencia o en este caso la organización y selección lógica que tienen las unidades formativas del texto y sobre todo la cohesión en cuanto a la conexión que deben de tener cada uno de estos elementos lingüísticos o llamadas también palabras. Entonces es muy importante y debemos de tomar en cuenta cada una de estas propiedades. Ahora, vamos a conocer un poco más sobre los elementos de todo texto, ¿no? La estructura que presenta todo texto pasa por tener un tema, tener un título, presentar una idea principal y una idea secundaria. El tema, ¿sí?, es el asunto que aborda el texto. Lo reconocemos fácilmente haciendo la pregunta ¿de qué trata dicho texto? ¿No? La respuesta para conocer nuestro tema será un escrito, ya, un enunciado presentado como un sintagma nominal, el cual será una pequeña estructura que tendrá como núcleo un sustantivo. Por ejemplo, si leemos un texto, podríamos entender que el tema, ¿sí? El tema básico es la educación. ¿Ok? La educación. Ahora, el título es una frase nominal que va a resumir el contenido del texto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo reconozco el título? Fácilmente haciendo la pregunta, ¿qué idea resume lo leído? Entonces, la respuesta será un enunciado escrito como un sintagma nominal, ya, más un aspecto específico. O sea, el título se desprende del tema, pero es un poco más amplio. ¿Por qué razón? Porque vamos a colocar un aspecto más específico. Por ejemplo, si el tema es la educación, el título podría ser algo más amplio como la educación en el Perú, mucho más específico. En cambio, la idea principal es la oración más importante del texto. Ya no es un sintagma, ya no es una frase, ahora es una oración, básicamente una oración bimembre, aquella que va a presentar un sujeto y un predicado y por ende presentará un verbo, ¿no? ¿A qué pregunta responde la idea principal? Responde a la pregunta ¿qué se dice del tema? ¿No? Entonces, si el tema fue la educación y el título la educación en el Perú, la idea principal podría ser la educación es el pilar de la sociedad peruana. Entonces, lo que estamos haciendo aquí dentro de la estructuración de un texto es jerarquizar cada uno de sus componentes partiendo de lo más simple, ¿ok? De una idea base, por así decirlo, mejor para no nombrar la palabra simple, de la idea base a la idea más compleja, tomando en cuenta que al leer lo primero que debes ubicar es el tema, ya que el título y la idea principal van a depender de este. Ahora, ¿por qué es importante el tema de el texto y la comprensión de textos o la comprensión lectora? Porque todas las universidades evalúan este ítem dentro de sus exámenes de admisión. Y si bien es cierto, estamos en segundo año de secundaria, pero es bueno que te vayas adaptando a este tipo de preguntas que son muy comunes en todas las universidades de nuestro país. Entonces, toca ahora realizar algunos ejercicios de reconocimiento de cada uno de los elementos que conforman un texto. Para ello, te he preparado una serie de textos que iremos desarrollando en las clases en vivo que tenemos durante las mañanas. Vamos a realizar el día de hoy solamente el texto número 1 y vamos a comenzar de la siguiente manera. Las playas son, en cierto modo, los depósitos del mar. Las olas y las mareas azotan las costas rocosas sin cesar desde hace millones de años. Poco a poco, y debido a los golpes, las rocas se van quebrando y desmenuzando hasta convertirse en minúsculos granitos. Así pues, la arena nace de la lucha continua entre el mar y las rocas costeras. Posteriormente, las olas arrastran consigo las partículas de rocas y las corrientes marinas se encargan de transportarlas lejos.
A lo largo de las costas bajas, las aguas del mar se aquietan y dejan caer al fondo la arena que traían en suspensión. Con el tiempo, ésta se va acumulando en grandes cantidades y las olas se encargan de extenderla suavemente, formando finalmente las playas. Bien, lo que yo he realizado es una lectura minuciosa de este primer texto. Te recomiendo que tú realices este procedimiento 2 o 3 veces para que puedas observar claramente cada uno de los elementos que conforman dicho texto y sobre todo reconocer aquellas ideas que te resulten importantes y que a posteriori te ayude a reconocer a estos elementos de dicho texto, llámese tema, título e idea principal. Entonces, aplicando la técnica del subrayado, podríamos resaltar ideas como las olas y las rocas, y las mareas azotan las costas rocosas sin cesar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es subrayar derechito estas ideas que nos van a ayudar finalmente al reconocimiento de algunas ideas que resulten importantes para nosotros. A ver, mejor lo hago con esto de aquí. Ok. Luego tenemos otra idea por aquí, ¿sí? Se van quebrando y desmenuzando hasta convertirse en minúsculos granitos. Y ahora aquí hay otra idea muy importante, ¿no? La arena nace de la lucha continua entre el mar y las rocas costeras. Ahora, otra idea muy importante, las aguas del mar se aquietan y dejan caer al fondo la arena que traían en suspensión. Ahora bien, con el tiempo esta se va acumulando en grandes cantidades y las olas se encargan de extenderla suavemente formando las playas. Entonces, luego de haber realizado esta técnica muy importante para reconocer ideas dentro de un texto, vamos con las preguntas. Comenzamos con la pregunta número 1. Dice, la arena de las playas se forma, tenemos alternativa A, de las pequeñas rocas que están en el fondo del mar. Eso es falso. Del desgaste de las rocas producto de las lluvias, aquí no estamos hablando de las lluvias, sino de los golpes de las olas, del residuo de las sales marinas, mucho menos de la desintegración de las rocas producto del golpe de las olas. ¿Dónde está? Está aquí, en esta parte superior, en el primer párrafo. Entonces, nuestra respuesta a la pregunta 1 será la alternativa D. La arena de las playas se forma de la desintegración de las rocas producto del golpe de las olas. Vamos con la pregunta número 2. Efectivamente, la resolución nos dice que la respuesta es la alternativa D. Ahora sí, la pregunta número 2 dice, las aguas del mar traen consigo arena, las cuales caen al fondo marino cuando, ¿no? Entonces, esa respuesta la tenemos en el párrafo número 3. Dice, las aguas del mar se aquietan y dejan caer al fondo la arena que traían en suspensión. Entonces, las aguas del mar traen consigo arena, la cual cae al fondo marino cuando las aguas se encuentran tranquilas. La respuesta a nuestra pregunta es la alternativa B. Vamos entonces con la pregunta número 3. ¿Cuál es el tema del texto? O sea, nosotros nos tenemos que plantear la siguiente pregunta. ¿De qué trata el texto? Entonces, como ya sabemos, la respuesta a esta pregunta es ¿cómo se produce la arena de las playas? La respuesta será la alternativa B. Este es nuestro tema y en torno a esta idea gira todo el texto. La pregunta número 4. ¿Cuál es la idea principal?
Y como ya tenemos el tema, el cual nos va a ayudar a reconocer la idea principal del texto que tiene que ser presentada mediante una oración, ¿sí? Empezamos a analizar cada una de las alternativas, ¿no? Aquí dice nace gracias a los golpes de los peces, eso es totalmente falso. Las playas son el depósito del mar, tampoco, ¿no? Aquí estamos hablando de la arena, ¿sí? Como tema, digamos, central. Entonces la respuesta será la arena surge de la lucha constante entre el mar y las rocas. La respuesta a nuestra pregunta 4 será la alternativa B. Y para terminar esta primera parte del estudio de los textos, tenemos la pregunta número 5, el cual dice, en el texto la palabra lucha, vamos a buscar la palabra lucha, ya la encontramos, creo que se encuentra en el párrafo, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya me perdí, chicos, a ver si me ayudan por favor a encontrarme. Ahora sí, ahí estamos, ¿no? Entonces, tenemos, aquí está la palabra lucha. Entonces dice, la arena nace de la lucha continua entre el mar y las rocas. Aquí trabajamos la sinonimia contextual. Encontramos esa palabra que dentro del contexto puede ser intercambiable por cualquiera de estas de acá. Entonces la respuesta será la alternativa B. Efectivamente. Dice, la arena nace del choque continuo entre el mar y las rocas. Entonces la respuesta a la pregunta de qué palabra podría reemplazar al término lucha sería la B, choque. Y así estamos concluyendo nuestro análisis sobre el texto número 1, tomando en cuenta la estructura y algunas otras particularidades que tienen todos los textos. Bien, nosotros continuaremos en todo caso la próxima semana con el análisis de los textos en su segunda parte. Yo me despido, nos estamos viendo, ¿sí? Te recomiendo por favor, como siempre, realizar una lectura diaria de 15 a 30 minutos para poder adquirir muchos conocimientos, no solamente términos nuevos, léxicos nuevos, sino también el aprendizaje de la normativa castellana. Nos estamos viendo hasta el día lunes. Cuídense mucho. Bye bye.